importante tomar en consideración que la cirugía bariátrica hoy por hoy es el tratamiento más efectivo contra la obesidad mórbida. Evidentemente el paciente que tiene este flagelo puede llegar a perder inclusive hasta el 50% del peso corporal al cabo de 1 año y medio después de la cirugía. Quiere decir esto que si tenemos un paciente de 140 kilos después de hacerse una cirugía bariátrica, al cabo de esos 18 meses puede llegar a pesar 70, siendo este un peso ideal dependiendo del índice de masa corporal, justamente dependiendo de la estatura del paciente. Cabe destacar también que no solamente se le puede dejar el efecto a la cirugía bariátrica. El paciente tiene que hacer modificaciones de su hábito alimentario, tiene que dejar de tomar, dejar de fumar, dormir aproximadamente 8 horas al día, sacar los factores de estrés, que hoy por hoy es un poco difícil, y evidentemente mantenerse en actividad física. Todo esto sumado va a hacer que el paciente llegue a un peso ideal y lo más importante, que lo mantenga en el tiempo. Por supuesto. Hablamos de tener un control previo, además un equipo multidisciplinario para la atención de los pacientes bariátricos, antes de la cirugía, pero también posterior a ello. Se habla casi que como matrimonio de aproximadamente mínimo de 1 año en este control. Es correcto. ¿Por qué? Es correcto. O sea, el paciente que sufre de obesidad es un paciente que tiene enfermedades asociadas, diabetes mellitus, hipertensión arterial, apnea obstructiva del sueño. Actualmente está asociado a algunos tipos de cáncer, específicamente cáncer de colon, a la obesidad. Pacientes en edad fértil femeninas que no han podido salir embarazadas por presentar síndrome de ovario poliquístico. Entonces, este tipo de paciente tiene que ser primero visto por un equipo multidisciplinario. No solamente somos nosotros como cirujanos bariátricos, sino hace trabajo también el psicólogo, el nutricionista, el cardiólogo, el internista, el endocrino, el neumonólogo, dependiendo de las patologías asociadas. Una vez que el paciente se opera, son muchos los cambios que va a llevar. Cambios alimenticios. Al hacer la modificación anatómica del aparato digestivo, dependiendo de la cirugía que se le realice, eso va a traer consigo cambios también conductuales. Y tiene que estar siempre de la mano con nosotros. Para el paciente todo esto es un proceso nuevo que se tiene que ir adaptando de la mano siempre de los especialistas. Por supuesto, nos habla sobre la adaptación, pero posterior a la cirugía, ¿cuándo el paciente puede comenzar a hacer de manera progresiva ejercicio? Hay que recordar, el paciente con obesidad es un paciente que siempre estuvo limitado para hacer actividad física. Después de la cirugía, nosotros no le indicamos inmediatamente hacer actividad física al paciente, porque evidentemente ese sobrepeso puede provocar complicaciones de algunas de sus patologías asociadas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Antes de la cirugía siempre le decimos, bueno, hay que disminuir el aporte calórico y comenzar a hacer actividad física, caminatas ligeras de 10 a 15 minutos al día, por lo menos unas 2 semanas antes, para ir acondicionando el sistema cardiorrespiratorio a lo que viene. Una vez que se hace el procedimiento quirúrgico, el paciente en ese primer mes es un postoperatorio inmediato, ¿ok?, donde tiene que ir incorporándose progresivamente a la actividad física. Nosotros cuando realizamos la cirugía, que dura entre 1 hora, hora y media, dependiendo del procedimiento, esa noche el paciente se queda hospitalizado, en la mañana siguiente el paciente se va de alta, a las 2 horas de estar en su habitación lo paramos, lo estimulamos a que comience a caminar y dentro de las recomendaciones postoperatorias se le dice al paciente, mira, debes caminar 30 minutos en la mañana, 30 minutos en la noche, durante todos los días, de lunes a lunes. De esa manera, como es ese primer mes donde pierden más peso, en función también de que tenemos una fase de alimentación líquida, después blanda, ese primer mes pueden llegar a perder la mayor cantidad de peso que se espera, que se estima para este paciente. Entonces, él va acondicionando pulmón, corazón, va mejorando también la sensibilidad a la insulina en los casos de pacientes con resistencia periférica a la insulina o diabetes mellitus, va mejorando la tolerancia a la glucosa, no solamente acondicionamos pulmón y corazón, sino que mejoramos el metabolismo de estos pacientes. Ya al mes comenzamos con actividades como ejercicios funcionales que requieran no solamente la actividad física como tal, sino que el paciente comience a hacer ejercicios con su propio peso. Sentadillas, flexiones, abdominales y combinados con ejercicios anaeróbicos y aeróbicos, ¿ok?
Muy bien, sí, porque existen estas dudas, porque se piensa que pueden generarse náuseas, dificultades, problemas o incluso un cansancio excesivo o fatiga. Pero estos son mitos o realidades. El paciente tiene que estar primero bien hidratado, ¿ok? Recordando que todo paciente, para mantener un buen nivel de hidratación, debe consumir aproximadamente 2 litros de líquido, de agua o de cualquier líquido para evitar deshidratación. Ya cuando el paciente tiene sed o tiene sensación de palpitaciones, ya hay un grado de deshidratación que habría que evaluarlo. Estos son pacientes que tienen un reservorio gástrico disminuido, la capacidad gástrica está disminuida. Entonces, ese primer mes se tiene que ir acondicionando a lo que puede ir tolerando. Los consumos de líquidos van más o menos de 60 a 90 cc cada 30 o 45 minutos dependiendo de la fase. Entonces, si vamos a hacer algún tipo de actividad física que sea progresivo, el paciente sí puede hacer correr comenzando después del mes, 1 kilómetro, 2 kilómetros, y progresivamente, siempre supervisado del especialista. Es importante también el acompañamiento de entrenadores físicos que entiendan cómo es el proceso. Grupos de entrenamiento que estén incorporados al grupo multidisciplinario, hoy por hoy es fundamental para que le den el aporte en cuanto a qué tipo de actividad física pueden realizar. No es que me voy a meter en un gimnasio, a hacer cardio, a hacer 2 horas de pesa. Es importante combinar pesas y actividad cardiorrespiratoria. Muy bien, doctor. A esta hora también lo voy a invitar a usted y a la audiencia a hacer un nuevo contacto con nuestro compañero José Francisco Carvajal, que nos trae más detalles el día de hoy. José Francisco. Gracias por este contacto, un saludo para ti y para quienes a esta hora sintonizan la señal de Globovisión. En esta oportunidad me encuentro acompañado por Mauricio González, quien es especialista en ciencia y tecnología cosmética. Mauricio, quisiera que nos comentaras un poco cuál es el rol que cumplen las fórmulas magistrales en el cuidado de nuestra piel. Gracias, Francisco. Bueno, las fórmulas magistrales cumplen un factor económico, es accesible a toda, sobre todo a la población venezolana, y cumplen una función en específico, es decir, ese producto puede ser totalmente personalizado para una condición en específico. ¿Cuál es el componente más solicitado por las personas para el cuidado de nuestro rostro y cuáles son los beneficios que este aporta? Realmente uno de los activos cosméticos que más solicitan es el ácido hialurónico. Su función principal es aportar hidratación dependiendo de la forma cosmética que se encuentre y dar una hidratación más profunda. ¿Cuáles son esas recomendaciones que tú le das a todas las personas antes de mandar a realizar una fórmula magistral? Bueno, realmente las fórmulas magistrales son medicamentos, ¿sí? Y es importante que vayan, al momento de solicitarla, vayan con un récipe médico de su especialista y si quieren una asesoría puede ir directamente con el farmacéutico. Muchísimas gracias. Eran parte de las recomendaciones que podía compartir esta tarde Mauricio González, quien es farmacéutico, especialista en ciencia y tecnología cosmética con nosotros, justamente relacionada sobre lo que viene siendo las fórmulas magistrales. Con esta información nosotros a esta hora retornamos el contacto contigo al estudio. Adelante. Gracias, José Francisco, por este aporte. A esta hora vamos a una pausa.